¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Y bueno, yo otra vez saludándolos aquí desde mi taller de creación, contándoles que hoy voy a estar hablando de algo que me parece importante tomar en cuenta en lo que se refiere a literatura, y es la literatura de autoayuda, ¿cierto? O superación personal, que se ha llamado también, y que se ha tomado indiscutiblemente hace unos años atrás las librerías físicas, las librerías digitales y nuestras propias bibliotecas. Como ustedes saben, hoy en día no es un secreto que muchos autores están optando por escribir libros que tienen que ver con superación personal. Creo que es importante, dado el momento histórico en el que nos encontramos, ¿cierto?, que muchas personas estén buscando en libros, en videos, en programas que ofrecen muchas otras personas que tienen que ver con el tema, ¿cierto? Pero pues en este caso lo que me compete es hablar de literatura, ¿no? Y muchos estamos, y me incluyo, ¿cierto? Por eso llamé el video de esta manera. Me gusta la literatura de autoayuda, como se le ha llamado, no apto para intelectuales. Entonces, la idea del video no es herir susceptibilidades, simplemente es dar mi opinión frente a una tendencia que viene ya hace un tiempo atrás con bastante fuerza, y de la cual también yo me he sentido pues parte, ¿no? Y de cierta manera estoy conectada con ella. El primer libro que voy a enunciar, que leí, aparte escuché en audiolibro hace un tiempo ya larguito atrás, es de este señor del cual yo ya he hablado en varios videos aquí en YouTube, pero he hablado de forma muy cortica, ¿no? Hoy el video está dedicado a este tipo de literatura, ¿cierto? Y es el señor Paulo Coelho, ¿no? Muchos de nosotros, y creo que la mayoría de personas, así no lo hayan leído, así no les guste Coelho, han escuchado de este libro El Alquimista, ¿no? Dice, una novela sobre los sueños y el destino, ¿no? Entonces, cuando uno lee El Alquimista, o cuando lo escuchas, porque como les digo, también escuché una muy buena narración, que hoy en día es es una gran posibilidad, es de manera muy fácil, asequible, puedes tú escuchar un libro sin necesidad de tenerlo físicamente, aunque obviamente pues nada como tú leer el libro y tener la experiencia en el papel, ¿no? Es muy diferente a escuchar la narración, son dos cosas distintas, pero las dos son también muy interesantes. Con el señor Coelho yo tenía una conexión no solo desde El Alquimista, que me parece un excelente libro, realmente un libro que cuenta una historia, porque pues realmente Coelho en sus libros, lo que yo he tenido la oportunidad de tocar frente a la literatura de Coelho, en sus libros he encontrado historias de personajes como cualquiera de nosotros, al igual que lo he hecho yo, por lo menos como lo hice en mi novela, por ejemplo, y como muchos otros autores, con la diferencia de que de alguna manera lo que hace Coelho es encriptar ciertos mensajes, ¿sí?, que te llegan directamente al subconsciente, o eso es lo que yo considero y es lo que de alguna manera me ha pasado, ¿no? Entonces son historias que te llevan a analizar un poco más allá la vida de los personajes, y que se podría decir de una u otra manera está dejando una moraleja continua durante todo el proceso de narración. Quiero leer, hablando del Alquimista, una parte, de pronto para los que no han tenido la oportunidad, que leen la oportunidad de este excelente libro y este excelente autor latinoamericano, en donde me parece importante aclarar, es una narración igual, si ustedes ven la estructura, tiene la misma estructura de cualquier otra novela, por decirlo de alguna manera, con la diferencia, como les digo, que cada lector lo toma o lo deja, ¿no? El mensaje que de pronto el autor quiso dejarnos. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la mayor mentira del mundo?, preguntó sorprendido el muchacho. Es un diálogo común y corriente como encontramos en cualquier otro libro. Dice, es esta: en un momento determinado de nuestra existencia perdemos el control de nuestra vida y ella pasa a ser gobernada por el destino. Esta es la mayor mentira del mundo. Entonces, si se dan cuenta, es un diálogo entre dos personajes, ¿cierto? Obviamente habría que leer toda la historia para enterarnos entonces de quién está hablando, con quién está hablando dicho personaje, pero durante varios apartes, prácticamente todo el libro, suceden este tipo de diálogos, ¿cierto? Que de alguna manera te hacen pensar, ¿cierto?, un poco más allá sobre tu propia existencia, o por lo menos ese fue el ejercicio que yo realicé cuando leí y cuando escuché nuevamente El Alquimista, ¿cierto? Es una introspección, ¿no?, en nuestra propia vida. Entonces creo que Coelho se ha destacado, por lo menos para mí, yo sé que tiene muchos detractores, y como vuelvo y lo digo, como lo dije al principio del video, este es un video donde yo doy mi opinión, no estoy diciendo que tú tengas que ir corriendo a comprar libros
de superación personal o de X o Y autor, ¿sí? Sino que simplemente lo que voy a hacer durante el video, y ustedes se van a dar cuenta, es de alguna u otra manera explicarles por qué me gusta mucho este tipo de literatura y por qué considero que está aquí para quedarse. Siguiendo con el señor Coelho, que ha sido uno de los más criticados, yo he tenido la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de ver personas en grupos de escritores, sobre todo en la red social donde más me muevo, que es Facebook, donde hablan y siempre se pone por decirlo así, un énfasis, ¿no?, en lo que se refiere a este tipo de autores. Ya voy a hablar, por ejemplo, de Rizzo, por ahora me mantengo en Coelho. Y Coelho, este libro está bastante cascadito porque ya lo hemos usado mucho, excelente. Este es un libro que yo también mencioné en otro video mío, que se llama El vencedor está solo. Si ustedes leen el libro, mucha gente se deja guiar solamente por la percepción que tienen del autor, ¿no? Entonces, como muchas personas que se consideran literatos, por eso digo que este video no está apto para intelectuales, porque siento que puedo generar algún tipo de escozor de pronto, ¿sí? Algún tipo de molestia, y eso es lo que menos quisiera. Vuelvo y lo repito, es mi opinión, pero es una opinión muy directa sobre lo que pienso de este señor y me encanta como autor, ¿cierto? Entonces, cuando leí El vencedor está solo, es una historia tremenda, una novela, ustedes pueden leerlo y es una narración, y voy a aprovechar acá, por ejemplo, él habla como en horas también, dice 13 y 37 horas. Al contrario que todas las chicas que habían llegado esa mañana al trabajo y que intentan matar el aburrimiento de las 5 horas que separan el maquillaje y el peinado del momento del desfile con sus iPods y sus teléfonos móviles, Yasmín tiene los ojos clavados en otro libro, un buen libro de poesía. Y ahí empieza un poema, ¿no? Dice el poema: había escogido el camino menos transitado, había pagado un alto precio, pero había merecido la pena. Las cosas llegaron en el momento oportuno. El amor llegó cuando más lo necesitaba y seguía actualmente consigo. Hacía su trabajo con él, por él, con él y para él. Entonces, bueno, aquí está hablando de uno de los personajes, porque hay varios. Hay uno en particular que se llama Igor, que los que lo hayan leído de pronto lo vayan a leer, se lo recomiendo muchísimo. Es un personaje muy bien construido por Coelho, y siento que con este autor se ha sido bastante injusto en lo que se refiere a encasillar. Es que tenemos una costumbre de encasillar siempre todo. Nos tenemos que encasillar como X tipo de persona, porque me gusta X música, porque me he visto así, porque leo esto, porque veo eso. Entonces siempre tendemos a clasificarnos y por consiguiente a clasificar a los demás. Entonces siento que con este señor, de alguna manera, muchas personas se han perdido de leer excelentes narraciones solo por el hecho de que tal vez escucharon a alguien hablando de Coelho y les dijeron, no, es que es autoayuda y eso no es literatura, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que antes de escuchar a otros, tenemos que darnos la oportunidad de abrir esas puertas y explorarlas por nosotros mismos. El problema es quedarnos con la opinión de los demás. Yo siento que la opinión, hasta que tú no hagas algo, no tienes el conocimiento, ¿cierto?, puntual para decir, es así o no es así, ¿cierto? Entonces yo los invitaría a que escudriñen este libro. No sé si se ve bien ahí porque la luz me pega un poquito, ¿cierto? Se llama El vencedor está solo, y es un libro que, aparte de ser una historia tremenda, una novela en todo el sentido de la palabra, donde tú vas a ver personajes, vas a ver toda la estructura aristotélica, ¿no? El inicio, el nudo y el desenlace, y un desenlace tremendo, aparte buenísimo. Es una historia con la que tú te enganchas rápidamente y quieres seguir leyendo. Entonces considero que antes de pronto de cerrarle las puertas a algún autor o algún libro en particular, tenemos que primero escudriñarlo por nosotros mismos. Este es otro autor que yo también menciono, pero es la primera vez que voy a mostrar uno de sus libros en cámara. Se llama Aprendiendo a quererse a sí mismo, y es el señor Walter Rizzo, ¿cierto? Es una persona que de alguna u otra manera ha estado vinculada no solamente con la literatura, sino con la psicología, y muchos de los psicólogos, de las personas que tienen conocimiento en esta área, terminan escribiendo libros donde plasman muchas de las cosas o las experiencias que han vivido con sus pacientes, o que han vivido o han visto, ¿cierto?, en otras personas, o incluso ellos mismos.
Con Walter Rizzo hay una relación directa conmigo. ¿Por qué? Porque yo tuve una época, antes de dedicarme a la escritura profesional y antes de enfocarme, porque mucho de esto que he leído es lo que me ha llevado a hacer lo que estoy haciendo en este momento. Yo les cuento ahí, ¿no? Y ahorita les alargo un poquito del tema, ¿por qué? Pero con Walter Rizzo me pasó en un momento en que yo estaba pues bastante confusa, confundida, ¿no? Estaba muy, pasaba por un momento de tribulación, de oscuridad, como lo llamo yo. Leer este libro, Aprendiendo a quererse a sí mismo, me ayudó a despejar muchas de las dudas a nivel existencial que se habían creado en mí. Y es que el gran problema, creo yo, es que no solo a nosotros los escritores, sino en general a las personas, no nos educan de manera emocional. En la escuela, y ustedes los que han venido siguiendo mi trayectoria en redes sociales, ¿no? Y como escritora profesional, saben que yo también tengo otra profesión y es que soy docente de lenguas modernas. Y duré 8 años más o menos en el ejercicio de lleno con población vulnerable y puedo decirlo con toda seguridad porque estuve ahí mismo. Lo difícil que es lidiar con el aula porque no estamos preparados para realmente educar a la gente como se debe. Se nos educa en matemáticas, en inglés, en español, en etcétera, 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 en muchas otras cosas que al final en la vida real, cuando salimos a enfrentarnos a la vida, pues poco nos sirve, ¿cierto? Entonces ahí es donde realmente se está errando y yo hablo desde mi rol como educadora, mi rol como escritora y mi rol como lectora, por supuesto que no puedo dejar de lado, ¿no? Y con ese señor Rizzo creo que es una forma muy bonita de entrar adentro, ¿cierto?, de esa personita que generalmente no miramos que somos nosotros mismos, ¿no? Y él lo dice en el título, Aprendiendo a quererse a sí mismo, y empieza a hablar de una cantidad de cosas, entonces les voy a leer lo que dice acá la sinopsis. Está demostrado que la visión que tenemos de nosotros mismos es un factor determinante de nuestra salud mental e incluso física, pues una buena autovaloración personal es la base sobre la que se apoya todo nuestro desarrollo. Eso es un pedazo. Yo estoy totalmente de acuerdo con él y es que muchas personas, incluyendo personas que están escribiendo, que les gusta, que también tienen la profesión, perdón, que también tienen la escritura como profesión o quieren en algún momento hacerlo, tienen muchos inconvenientes a nivel emocional y eso les ha evitado continuar con el camino o se han desviado por otro lado buscando alguna salida. Y el problema es que no estamos educados emocionalmente, entonces eso nos va a afectar en muchos aspectos. Yo lo he dicho muchas veces, la parte física, espiritual y mental es el triángulo que compete al ser humano como tal. Y si nosotros no estamos formándonos en todos los sentidos, va a haber un desequilibrio. Entonces ahí es donde entra la literatura llamada autoayuda o superación, que para mí es motivante, es de motivación realmente, en donde personas que han vivido ya experiencias lo que hacen es trasladarlo a las letras y es muy válido y para mí fue realmente un encuentro conmigo misma, me ayudó muchísimo, es un libro al cual le agradezco muchísimo y le agradezco a Rizzo por haberlo creado, porque si no lo hubiera creado, pues nunca no hubiera llegado a mis manos, ¿cierto? Entonces siento que por eso realmente es que respeto a esos autores y me parece muchas veces injusto la manera en cómo la gente los clasifica y muchos de ellos ni siquiera han leído un libro de esos autores tan maravillosos. Bueno, y el video no se los voy a hacer demasiado largo, ¿cierto? Les voy a mostrar algunos de los que tengo en la biblioteca. Este es un libro que lo clasifiqué, en si se puede decir de alguna manera, porque la clasificación, como les digo, no es lo mejor, que es una historia muy cortica del señor José Pepe Mujica, que fue un presidente, el expresidente ya hace años atrás de Uruguay, ¿cierto? Y es un libro que para mí también, de una u otra manera, tuvo una repercusión, ¿cierto? En la forma en que en ese momento cuando lo leí pensaba sobre la vida y siento que este señor, sin ser un escritor, ¿cierto? Profesional, también traspasó su experiencia en un libro, ¿cierto? Entonces siento que estos libros, no solamente los que se han denominado autoayuda, superación personal, etcétera, y ya hay autores que están referenciados como este tipo, digamos, de autor, el cual escribe estas temáticas, por decirlo de alguna forma. Siento que con Pepe Mujica también hay una historia que contar y hay muchos de nosotros que contamos historias
que hemos vivido, que hemos escuchado, que hemos experimentado, ¿no? Entonces siento que también en la literatura de autoayuda, por ejemplo, él dice acá en la parte de atrás, es que no se ve porque la luz me lo refleja mucho, lo siento, voy a tratar de ahí acercarlo un poquito. Ahí hay unos zapatos, ¿cierto? Supongo que son de él. Dice, tengo pocas cosas, es cierto, las mínimas, pero solo para poder ser rico. Quiero tener tiempo para dedicarlo a las cosas que me motivan. Y si tuviera muchas cosas, tendría que ocuparme de atenderlas. Y no podría hacer lo que realmente me gusta. José Pepe Mujica. Entonces, ese tipo de libros, de alguna manera, nos han llevado a los que somos lectores de ese tipo de literatura a vivir a través de ellos esas experiencias tan reales y que les han ayudado a ellos a cambiar su vida. Yo creo que eso es lo principal cuando hablamos de literatura de motivación o de autoayuda, como se le ha llamado, y es la manera en que a través de las experiencias de otros es como si alguien viniera a contarte a ti una historia y te diera un consejo, con diferencia de que te lo está dando a través de un libro. Y hoy en día, como yo les decía al inicio, no es un secreto, ¿cierto?, que esta literatura, aquí por lo menos en Bogotá, tú sales y en donde hay librerías o donde venden libros, así sea en la calle, siempre van a dar libros denominados de superación personal. Incluso no estamos hablando solo de inteligencia emocional, sino que se ha abordado también la parte financiera, que es tan importante, y creo que sobre todo a los latinoamericanos nos hace muchísima falta, ¿cierto? Y yo aquí voy a mencionar, esto es un libro clásico, que también está en mi biblioteca, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Es un libro que muy probablemente ustedes conozcan, así no lo hayan leído, lo han visto en una estantería, lo han escuchado, etcétera, en un video, no sé, en la televisión, etcétera. Y es un libro que de alguna manera también muestra esa parte de inteligencia financiera que nos hace falta a muchos de nosotros y que tampoco se aprende en la escuela. Entonces creo que el rol de la literatura de autoayuda hoy en día, que todos nos podemos comunicar a través de estas redes, no solamente digamos que los libros cumplen con la función, sino que muchos de ellos han sido pasados, como les decía, a formato de audiolibro, a película, a videos, etcétera, conferencias, todo lo que se puede abordar desde ese punto, pero todo inicia desde acá, ¿no? Casi todo ha empezado desde un texto escrito. Entonces, qué chévere que, y eso es lo que yo siempre aconsejo, digamos, vuelvo y lo digo, yo no estoy aquí ni adoctrinando, ni estoy diciéndoles que tienen que hacer lo que les digo, simplemente es mi opinión, que nos diemos la oportunidad de leer un libro de estos y mirar qué es lo que nos ofrece. Muchos de nosotros hemos aprendido, no solo con este libro, yo he leído y he escuchado muchos libros. Hace poquito, hace como 2 días, 3 días estoy, ya empecé, no he terminado, escuchando a través de un audiolibro, un libro del señor Brian Tracy, ¿cierto? Y son libros que tienen que ver con este tema de lo creas, por ejemplo, leí uno que se llama Lo crees, lo creas, ¿cierto? Entonces mucha gente habla que esto es nueva era, que esto es una nueva filosofía, y realmente creo yo que no es tan nueva como la gente piensa, sino que simplemente son cosas que no habían salido a la luz. Y con el tema de la globalización, a través de las redes, y no estoy hablando solo de las redes sociales, sino de la red que es la internet, ¿cierto? De toda esa globalización que se ha venido dando hace un poco más de 20 años, desde antes creo que ya empezó más o menos desde el 90 y algo, cuando empieza a llegar la internet y demás. Desde ahí empieza a haber un movimiento global en donde ya llega información que antes no llegaba, por eso se considera tan nueva, ¿no? Pero siento que son definitivamente autores que se han atrevido a dar consejos, ¿cierto? Sin necesidad de decirle a la gente, usted tiene que hacer lo que yo digo, porque es que el problema a veces cuando leemos estos libros es que creemos que tenemos, que esta persona, que este autor, por ejemplo, este señor se llama Robert Kiyosaki, ¿no? Y lo hizo con Sharon Lechter, son 2 autores los que hicieron este libro, ¿no? Y digamos que estas 2 personas, cuando escribieron el libro, simplemente hablaron desde su experiencia, desde lo que habían vivido y desde las cosas que habían pautado, viendo también la vida de los demás, porque ustedes saben que nosotros como escritores o como lectores no estamos ajenos a un contexto en el que nos movemos, ¿no? Y todos los días vemos cómo en nuestros pueblos
hablo de pueblos no porque yo vivía en un pueblo, yo vivo en la ciudad de Bogotá, pero todos somos un pueblo, ¿no? Y hablamos de que el pueblo todo el tiempo está en inequidad, que tenemos pobreza, que tenemos violencia, que tenemos una cantidad de eventos que de alguna manera la mayoría de personas no consideran positivos. Y también es porque no estamos educados ni emocional ni financieramente. Y ahí es donde yo vuelvo, ¿cierto?, a resaltar la importancia de la literatura de autoayuda o de superación personal. Y lo importante que es para uno leer un libro donde te den una guía, ¿cierto?, que jamás te enseñaron en la escuela, que posiblemente jamás viste en tu casa tampoco, porque son cosas que nuestros padres y nuestros abuelos tampoco aprendieron, por consiguiente tampoco nos enseñaron. Entonces la literatura de autoayuda o de superación es una excelente herramienta que debemos aprovechar, ¿sí? He escuchado, como les digo, debates infinitos de gente que dice que no es literatura, que no son autores que deberían de alguna manera ser considerados importantes, ¿cierto? Y yo digo, bueno, creo yo que realmente los que hemos trabajado en esto y los que sabemos lo que lleva a llevar un libro tuyo a una estantería, a que alguien lo compre, a que alguien lo lea, sabemos que cualquiera de estos autores es tan valioso como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Yo vuelvo y lo digo, el que no se ha esforzado, el que no ha hecho muchas cosas, siempre señala, ¿sí? Pero recuerden que cuando estamos señalando con un dedo, otros 3 dedos nos señalan a nosotros. Entonces, antes de señalar a los demás, yo los invitaría a escudriñar, a mirar. No estoy diciendo que les va a gustar, posiblemente no, y cuando lo lean digan, no, sí, tenía razón, no es el tipo de literatura que me llama, no es lo que me gusta, no es lo que me conecta. Y perfectamente, una vez viendo una entrevista con un autor que yo siempre lo menciono, que me encanta, que es bogotano, Mario Mendoza, él decía que la literatura llamada de autoayuda no era una literatura con la que él se conectaba, pero que finalmente él respetaba todo tipo de expresión y me pareció muy válido, porque es que realmente todos tenemos derecho a expresarnos de diferentes modos, ¿no? Y yo creo que eso es lo lindo de las letras, eso es lo hermoso de los libros, que hay público para todo, ¿sí? Y no tenemos por qué, creo yo, echarnos el agua sucia entre todos, ¿cierto? Entonces a mí me gusta y este autor no me parece y a mí él sí me parece y él ganó X y este no ganó. Entonces todo el tiempo estamos buscando lo negativo. Yo los invito como reflexión final de este video, que espero que les haya servido, les haya gustado, primero a mirarnos a nosotros mismos, a escudriñarnos nosotros, a mirar en qué estamos fallando nosotros y qué podemos hacer mejor. Y ya luego de eso, sí, de pronto atrevernos a mirar hacia afuera, ¿sí? Porque cuando tú miras adentro, te das cuenta que hay muchas cosas que tienes por hacer y te emocionas. Y eso te lleva a hacer cosas maravillosas. Y no estás pendiente de si X hizo, si Y no hizo, si este es bueno o malo. Simplemente si no me gusta, pues no lo compro. Nadie está obligado a comprar un libro, ¿cierto? Por ejemplo, y ahí voy a echar la cuñita, hay un libro que estoy yo realizando, está en construcción, que es mi siguiente libro, el último libro que tengo, que se llama Me quedé sin tinta, el último libro, digamos no, el más reciente, ¿cierto? Que voy a lanzar próximamente, que se llama Me quedé sin tinta, y puede que me clasifiquen ese libro dentro de libros de autoayuda, porque es un libro que habla de consejos para recuperar la creatividad perdida. Vuelvo y lo repito, consejos. Ninguno de los que hemos escrito desde nuestra experiencia estamos diciendo que las sabemos todas, estoy segura que no, ¿cierto? Yo por lo menos no me incluyo ahí, que yo me las sé todas, no, me faltan muchísimas por saber, pero he aprendido cosas que de una u otra manera puede que alguien al leer mi libro le funcione, le sirva. Yo he leído muchos libros sobre escritura creativa, he escuchado muchos audiolibros y eso me ha servido muchísimo. He asistido a varios talleres ya, gracias a la vida, al universo he tenido la oportunidad de asistir a muchos talleres que me han enseñado muchísimas cosas. Entonces siento que esta literatura es parte de esa formación que siento yo también es obligatoria para cualquier escritor y para cualquier lector, incluso para cualquier persona independientemente de lo que se dedique. Bueno, y creo que ya he llegado al final del video. Vuelvo y les digo, ojalá les haya gustado, espero no haber herido susceptibilidades, porque esos son temas que se dan para debate, pero yo no soy la persona de pronto que se va a introducir en un debate, eso se los digo. Simplemente si ustedes desean me pueden dejar comentarios
Yo muy respetuosamente estaré leyéndolos, estaré contestándoles. Espero, ojalá ustedes me dejen su opinión frente a este tema. Me gustaría, y creo que este es un tema del cual se pueden sacar muchas cosas y probablemente más adelante hago otro videito de este tipo. Chévere que ustedes me digan qué les pareció, qué otro tema les gustaría que abordara en este canal, que de pronto si es la primera vez que me ves, está dedicado a la escritura, a la lectura y a la literatura en general, ¿no? Yo soy Alicia Leven, escritora profesional bogotana, amante de las letras y de este oficio maravilloso, y espero que les haya gustado y les sirva para algo, ¿listo? Espero podernos ver también en una próxima oportunidad, y como siempre les digo, y no se les olvide, recuerden escribir su propia historia, y que cada paso que den sea porque ustedes están diseñando esa maravillosa historia que quieren vivir. Que tengan una bendecida vida. Y gracias por estar aquí. No olviden, como siempre les digo también, suscribirse al canal. Ustedes saben que aquí aparece en la parte de abajo la opción para suscribirse y la campanita para que cuando ustedes le dan en la campanita, todos los videos que yo estoy subiendo de forma continua, ¿no? Uno semanal, les esté llegando ahí la notificación. Y ustedes cuando tengan un tiempito, den clic y vayan y lo miren, me dejen su like si les gustó, si quieren y tienen tiempo también y les gusta esto de mirar a ver qué estoy haciendo, vayan y miren el otro contenido que tengo ya pasado, donde tengo poesía, donde les hablo de muchas otras temáticas relacionadas con este hermoso universo de letras que es infinito. Muchísimas bendiciones y muchas gracias por estar aquí. Chao.